Bienvenidos, hoy es un día histórico marcado por caídas abruptas con patrones no vistos desde 1974, donde la inflación no es un juego y puede seguir reapareciendo. Arrancamos. Factores Económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round vamos a hablar de una medida que se tomó en Nueva York para ayudar con los alquileres, pero no tuvo el efecto deseado. En el segundo round vamos a hablar de la figura de la oficina familiar o family offices, qué oportunidades ofrecen, por qué existen y por qué ese término que han escuchado muchísimo debemos desglosarlos. Y en el tercer round vamos a tocar la crisis de la vivienda como un problema global. Vamos a analizar el caso específico de Irlanda para que entiendan que no es una situación nada más en los Estados Unidos y por supuesto toda nuestra mágica y entretenida explicación porque esto es Factores Económicos. Adelante. Bueno, y en el monólogo hoy vamos a estar hablando de Canadá. Recuérdense que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario y Canadá registra el mayor incremento en el suministro de apartamentos de alquileres en los últimos 30 años, lo que es un logro que refleja esfuerzos significativos por abordar lo que sería la crisis de accesibilidad a la vivienda, pero que aún deja desafíos por resolver. Como ustedes saben, a mí me gustan las cifras y en la nota estuve viendo que todo lo que tiene que ver con la oferta creció en un 4.1% en lo que es el año 2024, lo que impulsó a lo que se llama la tasa nacional de vacantes al 2.2%, un poquitito de apartamentos libres, lo que es un indicador positivo que demuestra para Canadá, un aplauso, una ligera mejora en la disponibilidad de viviendas. Sin embargo, los alquileres siguen aumentando y superan el crecimiento salarial de al menos un grupo clave como lo son los jóvenes de entre 25 y 44 años, quienes, para que tengan una idea, representan la parte más significativa de los inquilinos en el país. Y a pesar de que el crecimiento de los alquileres, otra data, se moderó, pasando de un 8% en el 2023 de aumento a un 5.4% en el 2024, las nuevas unidades construidas, según estuvimos observando, son principalmente de alto costo, lo que limita las opciones de viviendas accesibles para muchísimas familias. Y ese panorama destaca la importancia de políticas como los préstamos de bajo costo promovidos y subsidiados por el gobierno, como es el caso del primer ministro Justin Trudeau, los cuales han empezado indudablemente a mostrar impactos positivos en todo lo que es la construcción de la vivienda. Por cierto, en el Outlook de hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió aquí en los Estados Unidos. Le damos las gracias, como ven ahí en pantalla, a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com, y quiero contarles en el clic que viene una conversación muy especial que tuve con William Kelly, que es el presidente de Kaya.org, que es una de las asociaciones de finanzas más importantes del mundo, y le pregunté cómo podíamos ayudar al inversionista pequeño. Veamos su respuesta y recuérdense que usamos inteligencia artificial, eso es sumamente importante, así que escuchemos lo que nos dice William Kelly. Adelante. Entonces, ¿cómo proporcionamos acceso de manera responsable? Y el papel de la regulación es un ejemplo, y creo que tendrá que haber más en lugar de menos. Pero realmente tenemos que encontrar formas de educar al inversor y protegerlo con más educación, en lugar de protegerlo con más regulaciones. Y es muy fácil trazar una línea clara en la arena y decir, cuando se trata de un inversor acreditado, hagamos una prueba de activos y una prueba de ingresos. Está bien, tal vez no haya nada de malo en eso, pero realmente define tu nivel de sofisticación. Probablemente no. Podrías ser un doctorado muy accomplished y tener un balance pequeño y ganancias pequeñas, pero tu capacidad para tomar decisiones de inversión es y puede ser más astuta que la de Britney Spears. Creo que eso habla por sí mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? No lo sé, es bastante complicado y tal vez una solución sea poner la responsabilidad en manos de un gran fondo de futuro, como mencioné antes, lo que estamos viendo en Chile. Pero tenemos que encontrar formas de tener un acceso responsable. Pero la regulación claramente jugará un papel. Redefinir lo que significa ser un inversor acreditado también jugará un papel claramente. Y si vamos a permitir, bueno, primero, reconocemos que la formación de capital ha ocurrido en los mercados privados y hay mucha investigación que lo respalda, pero entonces solo los ricos pueden participar allí.
Hemos desincentivado y descontado a una gran mayoría de la población y no tener una clase media funcional es simplemente un resultado terrible para cualquier país. Así que es complicado y va a requerir que mentes sensatas se unan en torno a este tema. Y en este momento, en Washington, D.C., eso casi parece ser un punto de partida no viable, pero espero que prevalezcan las mentes sensatas. Y esta sección la habíamos dejado por ahí en el olvido, pero es muy interesante lo que pasó hoy. Como están viendo ahí en pantalla, los tres índices cayeron 2.58, 2.95 y 3.56. Esto es una caída que no se ve todos los días y la pregunta que nos hacen o que nos hacemos todos es, ¿lo volverán a comprar? Esa respuesta algunos tienen miedo de decirlas y así como dijimos que el mercado iba a caer, nos llega información de que lo van a volver a comprar porque estamos enfrente de la toma de posición de un presidente popular como lo es Donald Trump. Quiero que se queden allí para que me acompañen a ver lo que tenemos en el primer round porque hubo una cantidad de medidas que se tomó en la ciudad de Nueva York que parece que no surtieron los efectos esperados. Esto lo sacamos del website de Airbnb y resulta que hace un año entró en vigor la Ley Local 18 en Nueva York, que es una regulación diseñada para combatir lo que sería la crisis de vivienda en la ciudad, que prometía, según ellos, incrementar la accesibilidad y reducir los precios de las rentas. Sin embargo, y ahora lo vemos con data, los resultados han sido muy diferentes de lo esperado, generando lamentablemente efectos que han impactado tanto a los residentes como a los viajeros y a los negocios locales. Los precios de renta en Manhattan, en la isla, en Nueva York, New York City, alcanzaron un máximo histórico de $5,000 mensuales, lo que representa un incremento significativo en el último año, mientras que las tasas de vacantes se mantienen estancadas en un 3.4%. Además, fíjense de esto, los costos de hoteles en la ciudad en este último año me aumentaron un 7.4%, superando ampliamente el promedio nacional del 2.1% y haciendo que viajar a Nueva York sea más costoso para algunos que lo hacemos frecuentemente. Los distritos exteriores fuera de Nueva York como Brooklyn y Queens han sufrido un impacto notable, ya que la reducción de alojamiento de corto plazo, por eso de que prohibieron que se usara el Airbnb, ha afectado el turismo y la economía local, dejando a muchos pequeños negocios en situación vulnerable. Esos cambios han beneficiado, y también quiero que lo sepan, principalmente a las grandes corporaciones hoteleras, mientras que los residentes que dependían en algunos casos de ingresos por alquilar a corto plazo habitaciones, ahora enfrentan una mayor inestabilidad financiera. Estos son temas que son interesantes porque tienen que saberlo las nuevas autoridades, además de que son cosas que nos importan y nos interesan porque hay una permeabilización y un contagio, como pudiésemos decirlo, a nivel nacional. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a que entendamos un poquito qué es eso de la oficina familiar o lo que se llama comúnmente los family offices. Y con esta explicación de este round ustedes se van a dar cuenta que no es complicado. Los family offices o oficinas familiares son firmas internas de inversión y servicios para familias de altos ingresos. Single Family Office es para una familia muy adinerada o Multifamily Office es cuando estos asesores manejan el dinero de varias familias. Este modelo ha aumentado significativamente todo lo que tiene que ver con las inversiones directas en empresas privadas. Tienen un pool de dinero y van directamente a tratar de comprar esas empresas privadas, evitando los costos de otras firmas que se encargan de eso, como son los fondos de private equity o capital privado, apostando, en este caso, esos family offices por sus propios conocimientos empresariales. Sin embargo, una nueva encuesta de una escuela de negocio muy importante que se llama Wharton refleja que las organizaciones enfrentan importantes desafíos estructurales, digo los family offices, en la ejecución que podría poner en riesgo los resultados a largo plazo. Solo el 50% de esta cantidad de instituciones como son las oficinas familiares cuentan con profesionales especializados en el campo de private equity, por eso lo pueden hacer internamente, lo que limita su capacidad para identificar y estructurar las mejores oportunidades de inversión. Además, solo el 20% de estas organizaciones toman un asiento en los consejos de administración de las empresas donde invierten, reflejando una falta de supervisión y control efectivo sobre sus inversiones. ¿Pero por qué traemos esto a colación? Primero, porque esta figura tiende a proliferar
y es muy probable que muchos jóvenes latinos y ejecutivos medios latinos pasen a formar parte de estructuras multifamiliares de manejo de inversión que probablemente van a hacer cierta metamorfosis durante los próximos años, si es que la volatilidad, que es esa variación de precio constante, llega nuevamente a los mercados. Y los inversionistas se preguntarán quién me puede ayudar a obtener el mayor rendimiento. Así que quiero que cada vez que escuchen la palabra Family Office sepan que realmente es una institución que maneja los recursos financieros de la familia y que efectivamente va en aumento. Quiero que por favor se queden allí porque vamos a hablar de la crisis habitacional y vamos a ver el caso de Irlanda para que nos demos cuenta que no es un problema local de los Estados Unidos, sino que lamentablemente este proceso global sin freno es un problema de orden nacional, pero también global. Fíjense bien, la crisis de accesibilidad de la vivienda se ha convertido en un fenómeno global impactando ciudades en Europa y más allá. Vamos a hablar del caso de Dublín, donde los precios de las viviendas, esto es increíble, han alcanzado niveles históricos con un aumento del 77% en la última década y donde los alquileres que estaban en 1.000 euros superan los 2.525 euros mensuales. Fíjense de este número, el 59% de los jóvenes entre 20 y 34 años sigue viviendo con sus padres, una cifra que refleja la falta de opciones accesibles. Y esta tendencia no es única de Irlanda, ya que hay países como Lituania y Hungría, donde los alquileres han subido más del 63% desde el 2015, mientras que en Vancouver, que es en Canadá, el precio de las viviendas es 17 veces el ingreso promedio medio. Y aunque los gobiernos, como les estaba hablando de Canadá, acá en Estados Unidos y en muchos lugares han implementado incentivos y regulaciones para aumentar la construcción, los obstáculos como la burocracia, la corrupción, que a nadie le gusta decirlo, pero es así, y los costos elevados siguen retrasando las soluciones. En Irlanda, por ejemplo, la falta de vivienda está provocando una emigración récord de jóvenes profesionales, impactando la economía local y el desarrollo social. Y estas cifras que les estoy diciendo subrayan la urgencia. Por eso me ven así hablando de sector inmobiliario que se está moviendo con las caídas del día de hoy, de que los gobiernos adopten políticas más inclusivas y eficientes que garanticen el acceso a vivienda accesible y que fomenten el crecimiento económico para la comunidad global, incluyendo la latina. Esto es un tema que nos interesa a todos y que no voy a dejar de nombrar durante los próximos episodios. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a despejar qué es lo que decimos en el Outlook, en el review y todo lo que tiene que ver con nuestro queridísimo avatar digital. No se retiren. Bueno, llegamos al Outlook y en cuanto a los indicadores del día de hoy, lo más relevante, como ustedes pueden entender porque está en todos los medios de comunicación, es el recorte de las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, una decisión que fue tomada con cautela ante las políticas económicas que viene implementando lo que será la nueva administración del presidente Trump. Pero en Gran Bretaña, la inflación se mantuvo estable en un 2.6% anualizado y en los Estados Unidos, antes de saberse esa decisión de las tasas de interés, los permisos para nuevas construcciones alcanzaron la cantidad de 1.500.000 unidades, que es una cifra afortunadamente ligeramente superior a lo esperado, reflejando un sector inmobiliario que pudiese tener más oferta. Es importante recordar que el mercado inmobiliario es clave como indicador de crecimiento y de confianza económica y hoy debemos mantener una atención especial sobre los posibles cambios que podría marcar la agenda de la administración de Trump al respecto. El mercado de acciones, como vimos, reaccionó con una volatilidad y con algunas ventas que ya anticipábamos. Vamos a echarnos un poco de flores. La semana pasada, el día lunes, lo dijimos. Y en estos momentos de incertidumbre son naturales que muchos inversores que se mantienen positivos hacia el 2025 digan, ¿habrá que comprar este retroceso? Me llegan noticias de que sí, de que habría que comprarlo. Con respecto a lo que tenemos para el día de mañana, el enfoque va a estar en lo que serían las registraciones de los automóviles en la eurozona para noviembre, que es un indicador importante que mide el rendimiento del sector automotriz. También vamos a destacar, y es interesante, una rueda de prensa que tiene Vladimir Putin, donde se esperan declaraciones sobre la economía totalmente rusa, y obviamente temas geoestratégicos, geopolíticos. En Asia,
La decisión, obviamente, del Banco Central de Filipinas va a tomar relevancia por eso de que todo está interconectado e indudablemente vamos a seguir muy de cerca cómo reaccionan los mercados luego de la caída, que vamos a seguir viéndolo cuando estemos durmiendo porque se abre, se puede contagiar Japón, se puede contagiar Hong Kong, y es muy interesante porque así con estos estornudos es que vienen algunos contagios que le dan paso a la volatilidad, que no hay que tenerle miedo porque es sano que hayan correcciones. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver lo que decimos en el review del día de hoy de esta estelar institución JP Morgan. Y JP Morgan, como están viendo ahí en pantalla, no necesita carta de presentación. Es el banco más importante de los Estados Unidos y algunos me acompañan en coro a decirles que es el banco más importante del mundo. Ellos tienen muchísimas unidades de negocio. Una de ellas es las unidades que le entrega a quienes manejan dinero institucional, que deberían hacer con el dinero. En contraprestación, se les entrega el flujo y por comisiones es como ellos hacen dinero. Es bastante entendible, porque no es así de fácil, pero quiero que me acompañen a ver en mi sección qué dice el BIC, qué nos dicen algunos bancos de inversión con respecto a algunas instituciones, que me parece interesante que se los hagamos saber a todos ustedes. Bueno, en el caso de qué dice el BIC el día de hoy, vamos a nombrar a ciertas instituciones financieras que dan sus recomendaciones con respecto a instituciones que cotizan en la bolsa. Porque la idea es cómo ganamos dinero. En el caso de Expedia, quienes están en la parte de análisis de Bank of America dicen que podrían llegar a los 221 desde un promedio que estuvimos viendo a última hora de alrededor de los 180 y tanto, donde se encuentran en el momento de hoy, debido a mejoras en las métricas de ocupación y optimismo en la tendencia de viajes en los Estados Unidos junto a que tienen a un nuevo presidente. En el caso de Spotify, que ustedes también la conocen, los analistas de Morgan Stanley dicen que el precio podría llegar a los 550 y eso debido al crecimiento en los ingresos publicitarios, en los aumentos de los precios que nos están cobrando y en el optimismo en el mercado de lo que sería el streaming. Creo que es bien interesante que le prestemos atención a este proceso porque justamente cuando tenemos estas caídas es cuando debemos ver cuáles instituciones tienen valor y este valor lo sacan estos analistas que analizan, valga la redundancia, los números y sería interesante que le prestemos atención a Expedia y que le prestemos un poco de atención a lo que es Spotify, por eso de que probablemente sean buenas o buenos lugares donde poner el dinero a funcionar. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué nos dice nuestro queridísimo avatar digital el día de hoy. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy vamos a discutir la famosa regla del 4%, una guía popular para los jubilados que buscan retirar dinero de sus ahorros sin quedarse sin fondos. Pero, según nuevos datos de Morningstar, esa regla necesita ajustes importantes. En 2025, la tasa segura de retiro se reducirá a 3.7%, lo que significa que una cartera de $1 millón permitirá retirar $37,000 en el primer año, en lugar de los $40,000 que establecía la regla original. Esto se debe a las expectativas de bajos rendimientos en acciones y bonos, que limitan el crecimiento de las inversiones. ¿Qué pueden hacer los jubilados ante este escenario? Flexibilidad es la palabra clave. Ajustar los gastos según el mercado es esencial, reduciendo en años de malos resultados y permitiendo gastar más en años de bonanza. Esta estrategia puede garantizar una mayor seguridad financiera. Además, consideren retardar el cobro del seguro social hasta los 70 años. Esta decisión podría incrementar sus pagos mensuales en un 8% anual, lo que representa un gran beneficio para aquellos que pueden aplazar el cobro. No olviden también los gastos de atención a largo plazo, un factor crucial en la jubilación. En 2023, el costo promedio de un hogar de ancianos alcanzó los $8,700 mensuales. Planificar estos gastos puede hacer una gran diferencia. Finalmente, la planificación financiera es clave para asegurar una jubilación sin sorpresas y con calidad de vida.
Los jubilados deben adoptar una estrategia personalizada que se adapte a sus necesidades y objetivos. Mañana volvemos con más información. Muchas gracias. Bueno, me encanta lo que nos dice el avatar con respecto a la jubilación, que quiero que por favor le presten atención. En el caso del día de hoy, en la despedida, una nota bastante jocosa analiza las mejores formas de llegar desde las ciudades a los aeropuertos de Nueva York, de Chicago y de Los Ángeles. En el caso de Nueva York, la bicicleta eléctrica llega a La Guardia en tan solo 52 minutos, mientras que el metro y el autobús toman más tiempo, pero solo cuestan $2.90. En el caso de Chicago, el tren CTA de la línea azul fue la mejor opción, completando el viaje, según la nota, de la ciudad al aeropuerto de O'Hare en 64 minutos, costando solo $2.50. Y en el caso de Los Ángeles hay un autobús que se llama Flyaway, que fue una alternativa económica y rápida, costando $9.75 en comparación con los $79 más propinas que cuesta el Uber. Mire, me dicen por allí, Víctor, dile a la audiencia que no se preocupe, que aunque podemos tener mayores caídas, el mercado lo van a volver a comprar porque Santa Claus viene probablemente con un rally, además de que tenemos una administración bastante pro negocios que tomaría las riendas del país el próximo 20 de enero. Mañana volvemos con muchísima más información. No se les olvide seguir Factores Económicos. Muchas gracias.